Mi nombre es Román Mink, yo soy licenciado en enfermería, soy coordinador de la empresa Pulmotech de internación domiciliaria. Em, bueno, preparé esta capacitación, la venimos dando hace un tiempo de manera interna y nos pareció bueno difundirla de manera virtual. El tema de accesos venosos es un tema muy específico de la tarea de enfermería, tanto en el ámbito privado como en el ámbito hospitalario, ¿no? En el ámbito domiciliario también. Bueno, vamos a ver el tema cuidados de enfermería con respecto a accesos venosos, centrales y periféricos. El objetivo de este módulo, o lo que vamos a mostrar hoy, es reconocer los tipos de catéteres existentes de uso frecuente, discriminar de los catéteres, cuándo están indicados, en qué momentos estos tipos de catéteres, cómo es la colocación de un catéter venoso periférico, cómo se deben mantener y mantener permeables estos catéteres, y qué cuidados tenemos que tener con respecto a signos y síntomas de alarma que debemos reconocer, y cuándo cambiar y rotar si es necesario, y cuáles corresponde a la profesión de enfermería hacerlo. Muy bien, en primer lugar, como menciona el tema que nos convoca hoy, es hablar de los catéteres centrales y periféricos. El catéter venoso central, por su distinción de ser central, corresponde a catéteres que van a venas o a grandes vasos del cuerpo. Estos catéteres los suele colocar el médico con asistencia de personal de enfermería. Se realiza con técnica estéril y se colocan en grandes vasos. Tenemos por su ubicación un catéter venoso central, se puede colocar en la yugular interna o externa, en la zona de la vena subclavia, y finalizan su inserción en la vena cava superior. Después también se colocan en la vena femoral, que se insertan a través de dicha vena. Otro catéter venoso central es el portacat, que es un catéter que es implantable debajo de la piel y se palpa, se toca, pero no se visualiza como un catéter externo, ¿no? Después también está el catéter PIC, que por sus siglas en inglés es un catéter central de inserción periférica, se suele colocar en los miembros superiores, pero también su longitud lo lleva a que quede alojado en grandes vasos. Y los catéteres venosos periféricos, que son los que se colocan en los miembros superiores. Algunos por ahí lo hemos visto en miembros inferiores, pero son más riesgosos, por eso es como sitios de elección los miembros superiores en venas periféricas, con técnica aséptica también, ¿no? Y son catéteres cortos. Acá lo que tengo para compartirles son algunas imágenes de catéteres y de sitios de inserción. Este es un catéter Arrow de 7 French, doble lumen, que viene en este empaque, ¿no? Para ser colocado tanto en una vena yugular, en la vena subclavia o femoral. Es un catéter que ya viene con todos los elementos necesarios, que se le añaden al campo estéril que se va a implementar para la colocación del mismo. Acá tenemos la foto de un catéter de PIC, que dijimos que era un catéter de inserción periférica percutáneo. Ven que es largo, este tiene doble lumen. Doble lumen es que tiene dos ramas, ¿sí? Una rama distal y una rama proximal para administrar medicamentos o fluidos. Acá tenemos los catéteres Portacat. El Portacat, como vemos acá, hay simples y hay dobles. Ambos son implantables, se colocan debajo de la piel en el hemitórax, se suelen ver similar a la inserción de un marcapaso, tienen una incisión, se colocan por debajo y van también a la vena cava, ¿no? Y estos catéteres se habilitan a través de una aguja que se llama aguja Huber, que es una aguja curva, por donde se
aplica en esa gomita que ven en el medio blanca, que es donde se coloca la aguja y de esa manera se habilita este catéter central. Y acá tenemos, bueno, por ahí un catéter con el que estamos más familiarizados, que solemos verlo mucho en las guardias o en los domicilios, o tal vez que al haber sido pacientes nosotros lo hemos experimentado. Son catéteres cortos, hay marcas conocidas como Shell, como Avocat, que son las más eh, conocidas del mercado, y varían en su diámetro y largo según el propósito que va a tener este catéter. Acá tenemos desde muy pequeños, 24, 22, 20, 18, 16 y 14, que tienen diferentes medidas porque tienen diferentes propósitos que luego vamos a mencionar. Acá puedo compartir con ustedes lo que es en un maniquí o en un dibujo, a dónde anatómicamente termina este catéter. Acá vemos un catéter Arrow en un maniquí que se está colocando en la vena yugular interna. En la yugular interna, el catéter, como verán en el dibujo del lado derecho a ustedes, ven que termina en la vena cava superior, ¿no? Ahí tienen lo que sería la anatomía venosa y también incluso en la vena subclavia o en los distintos sitios donde se puede progresar este tipo de catéteres. Acá también tenemos un dibujo donde se ven los distintos sitios de inserción y también en el caso de que se coloquen en la vena femoral, porque es un paciente que tiene un politraumatizado, un gran quemado, especialmente en la parte superior del cuerpo, la vena femoral es una opción muy utilizada para habilitar una vía central. Acá tenemos la anatomía que se ve lo que es azulcito, que es la vena femoral, lo rojo, que es la arteria, y lo que está eh, más hacia la izquierda, la parte más externa, que sería el nervio. ¿Mm? Así que se usa como referencia el pulso femoral para punzar hacia la derecha la vena femoral. En el caso del portacat que les mostraba antes, como verán, acá lo estamos viendo, pero suele verse debajo de la piel en forma de bulto, que es por donde queda la elevación de donde queda colocado el catéter. La forma de habilitación es que se agarra con el dedo índice y el dedo pulgar, se toma el bultito que queda debajo de la piel, que es agarrar el portacat y una línea imaginaria que se traza entre los dos dedos es donde se debe punzar con la aguja Uber para habilitarlo. Y ahí se visualiza cómo va por la subclavia hasta la vena cava superior, que es donde finaliza el extremo del catéter. Estos dispositivos se suelen utilizar con diferentes propósitos. Tratamientos quimioterápicos, como puede ser el caso de los Portacat, o hidratar a un paciente, recuperar un volumen circulante, transfusiones de sangre y o hemoderivados, administración de medicamentos que no puedan ser administrados por vías periféricas. ¿Cuándo se decide colocar un catéter por sobre otro? Bueno, se definen a través de analizar una multicausalidad del paciente, ¿no? Múltiples factores. Primero hay que ver el objetivo terapéutico. ¿Para qué quiero este catéter? Luego, ¿qué tratamiento voy a administrar? ¿Qué patología tiene este paciente? ¿Cuál va a ser la duración del tratamiento que voy a implementar? ¿Y cómo es la accesibilidad del paciente? Esos son todos los factores que voy a tener en cuenta. Ahora voy a empezar a detallarlos. El objetivo terapéutico es ¿qué quiero lograr? ¿Quiero hidratar al paciente? ¿Quiero compensarlo hemodinámicamente? ¿Quiero usarlo para administrar un tipo de medicación o algún tratamiento terapéutico, como puede ser una nutrición parenteral total? ¿El tratamiento a administrar es admitido por catéteres periféricos?
Por ejemplo, yo estoy en una terapia intensiva, tengo un paciente que le voy a poner un goteo de inotrópicos o una nutrición parenteral total, que sabemos que este tipo de tratamientos no es conveniente administrarlo por vía periférica. Entonces, como el tratamiento no es admitido por una vía periférica, requiere de un acceso venoso central. Eso entonces, si debe ser por un acceso venoso central o por los componentes químicos del medicamento, debe ser por esta vía, no puedo utilizar una vía periférica. Entonces debo habilitar una vía central. Si por el contrario es solo para pasar una medicación, un antibiótico o pasar una hidratación para un paciente que por ahí vino con una gastroenteritis y vino con náuseas, diarrea y vómitos y lo tengo que compensar un cuadro agudo, por ahí una vía periférica me es suficiente. ¿Sí? El catéter venoso siempre se busca utilizar prioritariamente el periférico. Si un paciente ingresa a una guardia con un malestar o algún tipo de descompensación, suele ser el acceso de elección, aún en el caso de un paciente politraumatizado o con una hemorragia, se suele poner por ahí 2 o 3 vías para compensar rápidamente el volumen que esté perdiendo. Pero bueno, hay que tener en cuenta de que vienen de diferentes medidas según el propósito a utilizar. Nosotros vemos mucho que por ahí en una guardia colocan catéteres de mayor calibre para compensar por una situación compleja, pero si es una situación que no requiere mucha complejidad, se pueden utilizar catéteres de menor tamaño, como los catéteres 20 y 22, que son catéteres más pequeños. El catéter venoso central se puede deber a una necesidad de administrar grandes volúmenes, el tipo de medicación que voy a administrar, o porque no puedo obtener un acceso venoso periférico. En ocasiones se usan los catéter PIC o los catéter venosos centrales como alternativas a un paciente que por algún motivo no logramos hallar una vía periférica o eh, tendemos a perderla con facilidad y por ahí tiene un tratamiento prolongado que requiere varias aplicaciones o varias administraciones. Entonces, en este caso, necesitamos una vía central. O si el tratamiento es prolongado, puede ser un tratamiento o una antibiótico-terapia prolongada, entonces las vías periféricas me van a terminar siendo de poca duración, van a generarle malestar e incomodidad y por ahí un catéter central me va a ser más práctico. En el caso de los catéteres venosos periféricos, tengo que tener claro cómo preparar el equipo primero para colocarlo. Tengo que decidir una medida del catéter, tengo que elegir un sitio de punción y tengo que colocar y fijar el catéter y verificar que quede permeable. Esos serían los ítems que tengo que tener en cuenta. Nosotros sabemos que los catéteres venosos centrales solemos asistir al médico en estos procedimientos, pero el catéter venoso central, periférico, perdón, sabemos que es una tarea más de enfermería, prácticamente. Entonces es importante que conozcamos bien el procedimiento. El otro día con un grupo contábamos que es común o que no debiera ser común, o en un domicilio o en una guardia, venir con el catéter, volver al office o a la caja de insumos a agarrar los guantes, sino tener el equipo preparado. Por ejemplo, en un hospital o en una guardia de hospital, el enfermero tiene que estar equipado con los elementos de protección personal, ¿no? Camisolín, puede ser barbijo, guantes, es muy importante para protegerse. Aún en caso de un riesgo de una punción, al colocar la vía, el guante nos sirve de barrera para protegernos, por eso es importante tener siempre el guante colocado y porque también el retorno venoso de sangre puede suceder y evitamos correr riesgos de tomar contacto con la sangre. Tenemos que tener un lugar donde vamos a poner el líquido a infundir, que puede ser una solución fisiológica, un dextrosa, un hidrocoloide, un coloide, un hemodderivado. Tenemos que tenerlo preparado, listo, antes de colocar en la vía. Y en la bandeja tienen que estar los catéteres de uso frecuente, ¿sí? Los guantes, la guía colocada en la infusión,
las gasas, el alcohol, el tapón del catéter o la llave de 3 vías con la conecta, el apósito adhesivo transparente que vamos a adherir luego para fijar ese catéter y el descartador de agujas. Todos los elementos que son necesarios para esta tarea. ¿Cómo vamos a decidir la medida del catéter que vamos a colocar? Bueno, ¿para qué vamos a colocar el catéter? Esto es importante que antes de hacerlo nos lo preguntemos. ¿Es para medicar al paciente? ¿Es para hidratar? ¿Es para compensar un volumen de manera rápida? Bueno, si es solo para medicar o hidratar, los catéteres de elección son el número 20 y el número 22, porque son catéteres que admiten pasar fluidos. Ahora voy a contestar esa pregunta, ¿eh? Y son ideales ya que son menos, lesionan menos al pasar la piel para colocarlos y duelen menos al paciente y son más cómodos. Una pregunta que me preguntó una colega si eran necesarios los equipos de protección personal ante la colocación de un catéter. Todo procedimiento invasivo, en el caso de la colocación de un catéter periférico que lo es recomendable, ¿sí? Uno puede tener antiparras, uno puede tener el barbijo, el camisolín, porque uno no sabe el cuidado o el riesgo al que se expone. Puede suceder que uno retire el mandril al colocar el catéter, se olvidó de retirar el lazo y salte un chorro de sangre, esto pasa, o que se derrame. Entonces, uno ante el riesgo que puede suceder, siempre es conveniente tener el elemento de protección personal, ¿sí? Más allá de que uno domine la técnica, es lo más recomendado. Aparte sirve de una barrera este, con respecto a la ropa que uno tiene, el paciente que uno no sabe también su estado inmunológico. Como prevención siempre es bueno todo procedimiento de cercanía del paciente, puede ser colocación de catéteres, curaciones de heridas, hasta la higiene, los elementos de protección personal en el equipo de salud son recomendables. ¿Cómo elegir el catéter adecuado? Acá les puse un grafiquito porque me parece que está muy bueno para distinguir las medidas. A veces entre colegas nos gusta decir, no, a tal paciente le coloqué una 18, una 16, que son vías grandes, largas, que son anchas, pero a veces el paciente necesita un plan de hidratación a 14 gotas, entonces nos parece exponer a un catéter de un calibre mayor a un paciente que no lo necesita en ese momento. Entonces tenemos, por ejemplo, en este dibujo se muestra un catéter 14 y 16, que son catéteres periféricos grandes y que administran gran cantidad de fluidos en poco tiempo. El dibujo muestra que son para quirófano, emergencias, transfusiones. Después tenemos catéteres 16, que también son grandes, los 18, que se pueden utilizar para nutrición parenteral periférica, porque hay algunos alimentos que sí admiten que se pueda administrar por vía periférica, pero después vemos que los 20, 22 están dejados más para medicaciones, transfusiones o volúmenes de fluidos, ¿sí? Entonces, siempre cuando vamos a utilizar un catéter, preguntarnos para qué. ¿Para qué va a ser el catéter, no? Acá les muestro, esto es la parte de atrás. Todo catéter periférico que ustedes tengan en sus manos, atrás tiene una etiqueta. En la etiqueta, además de tener la fecha de vencimiento, el número de catéter, la marca, el código de barras, todo lo que ven, les indica cuántos mililitros por minuto administra o permite infundir este catéter. El caso del catéter 14 admite pasar hasta 330, obviamente depende del estado de la vía y demás, ¿no? Hasta 330 mililitros por minuto. O sea, repone una gran cantidad de fluidos. El catéter 16 hasta 185 mililitros por minuto. El catéter 18 hasta 95 litros por minuto. El catéter 20, 61 mililitros por minuto. El catéter 22, 25.
perdón, 38 mililitros por minuto. Y bueno, después el 24, 20, 25 mililitros. Imagínense que si tienen que administrar una medicación que debe ser administrada en 30 minutos, como un antibiótico común, una ceftriaxona, un Trifamox, a 30 mililitros por minuto nos permite administrar un goteo moderado en media hora perfectamente. No requiere un catéter mayor. Por eso es que si va a ser esta la utilidad, un catéter 20-22 nos va bien. Ahora, si es un paciente que ingresa politraumatizado a guardia, sangrando, descompensado, con una hemorragia interna o que no lo sabemos, o un paciente accidentado en la calle que se considera que pudiera estar atravesando estas situaciones, los catéteres de elección son los de mayor calibre. Y en lo posible, 2 vías mínimo en caso de que haya pasar transfusiones, hidrocoloides, cristaloides con mayor velocidad. Por eso en este caso tenemos que determinar para qué necesito el catéter. Ahora bien, ¿cómo elijo el sitio de punción? Primero lo mismo. Acá me tengo que preguntar, ¿este catéter que estoy poniendo, lo pongo por poco tiempo o necesito que dure varios días? Si es temporal, puedo seleccionar primero un lugar libre de infecciones o de riesgos, como puede ser un paciente que sufrió una cirugía ganglionar y de un miembro superior donde fue la cirugía, no le puedo poner una vía porque no tengo la misma absorción de líquidos que del brazo que sí tengo ganglios. Puede ser eh, que tenga alguna infección o alguna lesión o alguna fractura. Elijo el miembro superior contrario, el que esté más seguro. Luego debo elegir la vena de distal a proximal. Luego les voy a mostrar un dibujo por qué. ¿Se puede utilizar sitios de articulación? Sí, el pliegue del codo. Yo quiero rápidamente poner una vía porque quiero compensar a un paciente y va a ser temporal. Puedo usar una vía de pliegue o de la muñeca, lo puedo usar. Ahora, si la vía que le voy a colocar, lo que yo quiero es que le dure, tengo que seleccionar sitios libres de infecciones, elegir una vía de distal a proximal y evitar los sitios con articulación. ¿Por qué? Porque el paciente se va a mover, me va a doblar el brazo, me va a doblar la muñeca, se va a levantar y todo esto va a generar que se le salga la vía, que se le acode tanto que se pise el teflón del catéter o el material del catéter y se rompa. Entonces, esa vía que yo le quise poner a largo plazo me va a terminar siendo una vía a corto plazo, aunque no era el objetivo, ¿no? Acá tenemos en este dibujo lo que son una anatomía del sistema venoso periférico, ¿no? Tenemos de la cara, viéndola el brazo de manera anterior o hacia adelante, con el pulgar hacia afuera, vemos la vena cefálica, en la parte interior la vena basílica, la vena mediana cefálica, la vena mediana basílica, y ahí vemos las venas. Por eso les decía que hay que pensar de manera distal, es lo más cerca de la mano hacia el hombro subiendo. A veces uno intenta poner primero en las venas grandes de arriba del brazo, pero es conveniente empezar desde el antebrazo e ir subiendo en la medida que voy necesitando recolocar o cambiar una vía. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Cómo queda puesta la vía, con un prolongador chico, con un tapón, fijada con un Tegaderm o un catéter o un apósito adhesivo transparente para no nombrar marcas. Muy bien. En la técnica de colocar el catéter, lo que tengo que tener es, aparte de todos los elementos preparados, es al paciente en la posición adecuada. No es conveniente colocar una vía con un paciente parado o en una posición incómoda. Lo ideal es que esté recostado, de cúbito ventral o boca arriba, elegir el miembro superior que voy a trabajar,
Si es posible, es un paciente que no tiene ningún problema en ninguno de los dos brazos, preguntarle cuál es el miembro superior menos hábil, si es derecho, usar el izquierdo, si es zurdo, usar el derecho, de manera tal de que el brazo ese lo mueva menos y la vía tenga menos riesgo de que se me salga o se me tape. Luego tengo que colocar todos los elementos en una superficie limpia o desinfectada o en una bandeja conteniendo los elementos de manera prolija. ¿Sí? Le vamos a colocar un guante de látex en forma de torniquete, ya que el lazo ya es un elemento que ha quedado en desuso. El guante de látex viene bien para esta función. Y le podemos pedir al paciente que abra y cierre la mano para generar el llenado de las venas periféricas. Esto nos permite poder palpar mejor y de manera más segura la vena que luego vamos a punzar. Debemos palpar la vena. A veces decimos, no se le ven las venas. A veces no se ven, pero sí se palpan. ¿Sí? Hay que palparlas bien antes de punzar. Y una vez que los catéteres, como habrán visto, y si no los conocen, los mostré en el dibujo, tienen en la parte final del catéter una cámara de aire, que es cuando uno punza la vena, esa cámara se llena de sangre, indicándonos que ese catéter está en vena. De esa manera vamos a progresar el catéter hacia la vena retirando el mandril y luego retirar el lazo para que, como les mencionaba antes, no haya un retorno venoso por la presión que todavía está ejerciendo el lazo. Se va a comprimir el sitio de punción hasta retirar el mandril y luego eso se va a colocar en el descartador de agujas y luego vamos a colocar la solución que teníamos preparada para ya habilitar ese catéter para que se empiece a infundir lo que teníamos que infundirle a ese paciente y fijarlo con el apósito adhesivo transparente. Nos tenemos que asegurar que en el catéter no haya pliegues, que el goteo lo haga con fluidez, observar que no presente extravasamiento de líquido en la zona de punción. Eso lo observaremos inmediatamente, porque si la vena ha sido lastimada al ingresar el catéter, o si no estamos dentro de la vena, inmediatamente se va a observar cómo esa zona se empieza a edematizar, mostrándonos que estamos fuera de la vena. Estando funcionando bien el goteo, no se observa edema, no se observa dolor ni molestia, podemos regular el goteo a la velocidad deseada y luego descartar todos los elementos utilizados donde correspondan. ¿Qué signos y síntomas debemos tener en cuenta con los catéteres venosos periféricos? De pacientes que ya lo tienen colocado, por ejemplo. Verificar el sitio de punción en busca de eritema, temperatura, edema, dolor, ardor. Eritema es el enrojecimiento, que no haya un enrojecimiento alrededor del catéter. Si el paciente refiere que siente caliente la zona o si nosotros la vemos caliente. Si lo vemos edematizado, inflamado, si le duele, si le arde. Estos son síntomas de que este catéter hay que retirarlo y buscar en lo posible en el brazo que no tiene el catéter una nueva vía para que ese brazo comience a descansar y a recuperarse, ya que de continuar utilizándolo con estos signos de alerta, podemos generar un problema aún mayor en el paciente. Si observamos mientras estamos administrando una infusión, el goteo, tenemos que verificar el brazo para que no haya un cierre accidental del gotero, de la llave de 3 vías, de que el paciente haya doblado el brazo y no nos permita el goteo. Siempre verificar desde el suero o desde el brazo si está todo en condiciones para que este suero funcione. Hemos visto por ahí que pacientes enfermeros o colegas pensaban que el goteo no funcionaba y era que se habían olvidado la chapita cerrada o que el paciente había doblado el brazo. Por eso siempre hay que verificar estas cosas para quedarnos tranquilos de que esté todo bien conectado.
¿Qué complicaciones podemos detectar en los catéteres venosos centrales? Bueno, puede haber complicaciones como el neumotórax en la colocación de una vía subclavia. Está la vena subclavia cerca del vértice pulmonar. Dependiendo del síntoma de punción, tenemos que ver si hay infecciones asociadas al catéter, el paciente presenta fiebre. Vemos que en la zona de punción donde ingresa el catéter, lo mismo que mencionábamos en el periférico, edema, dolor, ardor, supuración, pericatéter, lo mismo. Ese catéter no debe utilizarse más, habilitar una vía periférica para evitar utilizarlo. ¿Sí? Tal vez ese catéter, si el paciente está en el domicilio, deba ir al hospital a retirárselo para eh, cultivar la punta del catéter, y si está en el hospital también, para poder verificar cuáles son los gérmenes que puede estar teniendo este catéter y a qué antibiótico es sensible en caso de que el paciente requiera antibiótico terapia. Mientras tanto, si es un catéter que está en buen estado, debemos desinfectarlo y cambiar el apósito adhesivo transparente para que eh, se mantenga la vía con menos riesgo de que tenga infecciones. Para eso se tiene que hacer con iodopovidona o clorexidina con técnica estéril la limpieza de estos catéteres. El cambio y la rotación, si es necesario y si corresponde a enfermería realizarlo. Si el tratamiento continúa y enfermería debe realizarlo, vamos a repetir los pasos que mencionamos para la colocación de un catéter. Si se trata de un catéter venoso central, vamos a buscar una vía periférica y vamos a dejar cerrado ese catéter para lo que acabamos de mencionar. Muy bien. Esto es con respecto a la colocación y cuidados de catéteres venosos centrales y periféricos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Me quiere hacer alguna pregunta? Porque después quiero hacer un breve repaso de la preparación de antibióticos para utilizarlo en los catéteres, pero primero quiero escucharlos si es que quieren hacerme alguna pregunta de lo que acabamos de hablar. ¿Se pueden? ¿Me escuchas? Ah, ¿con qué clorexidina? Clorexidina solución, hay una clorexidina que viene en spray también, que es una, se llama, puede ser el Pervinox incoloro, que en realidad viene ya listo para usar, es un spray que se puede utilizar, o clorexidina solución. No la jabonosa se utiliza más para higiene. Con respecto a la preparación de antibióticos, que lo dejé como apartado para recomendar, recomendamos siempre verificar cuando se trata de, yo voy a usar estas vías para medicar, bueno, verificar siempre la medicación que sea la indicada. En ocasiones no tenemos que tener en cuenta de que los medicamentos llegan a nuestro poder por una cadena humana que pudo haber cometido algún error en el preparado y en la colocación de esta medicación. Entonces nosotros tenemos que verificar siempre que el medicamento sea el indicado para este paciente y que tenemos que administrarlo de manera segura para garantizar el objetivo terapéutico. Los procedimientos, como todo procedimiento de enfermería, empieza con el lavado de manos, colocarse elementos de protección, ¿sí? Preparar una superficie limpia y seca, verificar los insumos para la preparación del medicamento, tenerlos juntos, ¿no? Tener preparado la solución, la vía, la jeringa, las agujas, el medicamento, todos los elementos necesarios para poder preparar la medicación. Luego vamos a utilizar una jeringa para tomar lo que es la solución para que se va a utilizar como solvente y otra jeringa que se va a utilizar para lavado posterior con solución fisiológica llevada a 10 centímetros. En el caso de usar heparina, se utiliza una décima de mililitro o se lleva 1 centímetro a 10, se descarta 9 y nuevamente se lleva a 10, quedando 50 unidades por mililitro en la jeringa que se va a utilizar para el lavado posterior a la administración del antibiótico. Se realiza la dilución del antibiótico, se verifica el frasco, se verifica que el catéter por donde vamos a administrar la medicación esté en condiciones y se inicia la infusión en el tiempo indicado por el medicamento. Hay medicamentos que por su composición química requieren una administración lenta. Les puedo nombrar la vancomicina, que es la más común,
que no está indicada en pasar ni endovenoso, ni en bolo, ni en goteo rápido. Se recomienda goteos de 90 minutos cuando se trata de 1 gramo. Entonces es importante tener en cuenta en qué debo disolver el antibiótico y en cuánto tiempo debo administrarlo. Antes de dar cualquier medicación, la enfermería debe verificar esto. ¿Qué voy a administrar? Esto, ¿en qué se disuelve y en cuánto tiempo se administra? Antes de hacerlo, porque puedo cometer un error si doy un medicamento que requería una infusión lenta, lo paso en bolo directo con una jeringa o lo administro en una infusión a goteo rápido. Si notamos que durante la administración de una medicación el paciente manifiesta algún signo o síntoma de alarma, debemos detener la infusión. Esto puede ser que sienta alguna dificultad respiratoria, algún rash cutáneo, algún picazón, prurito, algo que nos esté detectando que esa infusión puede estar generándole o alguna reacción alérgica o que le estamos administrando muy rápido y entonces el paciente presenta estos signos y síntomas de alarma. Una vez que finalizo la infusión, tengo que lavar el catéter empleado para que me quede limpio y listo para una utilización posterior. Y descartar todo lo utilizado cortopunzante en el descartador de cortopunzantes y los elementos que se puedan descartar en residuo general, como papeles y demás, en residuo general. Eso sería la consideración de medicamentos. ¿Alguna consideración con esto? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere agregar algo a lo que hemos conversado? Pueden sentir libres de hacerlo. La idea es poder tener estos cuidados juntos, que todos sepamos y trabajemos de manera responsable y bueno, y con los cuidados necesarios. Bueno, acá tengo un mensaje nuevo escrito. ¿No sería bueno tener una ampolla de hidrocortisona a la hora de administrar un antibiótico? Generalmente en los hospitales está en todo lo que es todas las salas, suele estar lo que es el carro de paro o el carro de emergencias. En todos los pisos, y que es bueno que todo enfermero, una vez por turno, revise y controle tener elementos o drogas que se pueden utilizar para una situación de alergia o un shock alérgico. Entonces, la dexametasona, la hidrocortisona, el Benadryl, son elementos que podemos llegar a necesitar para resolver una situación de estas. Y está bueno que estén ahí, que sepamos dónde están esto. Lo que suele pasar en los domicilios, que los pacientes suelen ir ya habiendo recibido esta medicación, entonces ya se sabe que la toleran, entonces no se suele utilizar. Hay ocasiones que hay médicos que indican lo que se llama premedicación, que cuando le dan a un antibiótico que no conocen o que nunca el paciente recibió, le indican administrar alguna medicación como Benadryl o dexametasona previo a la infusión del medicamento, como premedicación para evitar estos riesgos de una respuesta adversa al medicamento, llamada las RAM, respuestas adversas a medicamentos. Así que bueno, eso sería un poco la respuesta. En los hospitales, en los pisos, debe estar estos carros de emergencia para este tipo de cosas. En los domicilios no suelen estar porque es un medicamento que suele haber sido ya aprobado en este paciente. Por mi parte, les agradezco a todos los que se conectaron. Eh, Vamos a nuevamente en un tiempo volver a hacer otros Zoom similares, donde los invitamos a que podamos participar de convocatorias de temas de enfermería que nos interesan. Así que desde ya, gracias a todos los que hicieron lugar para estar acá presentes.